Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy buenas, mis estimados. Hoy estaremos contestando algunas preguntas como: si yo no como dulces, ¿cómo es posible que tengo diabetes? En mi familia no hay nadie con diabetes. ¿La insulina mata? ¿O realmente si me coloco insulina es un diagnóstico de que las cosas andan muy mal y realmente puedo morir? Esta y otras preguntas en este su programa de Salud Integral. Sean todos bienvenidos y espero que esto pueda ayudar a comunicar esta condición y a reconocerla a tiempo. Este programa, si usted nos está viendo a través de YouTube, pues puedes darle a compartir, darle me gusta, darle clic a la campanita para que puedas recibir más de estos contenidos y compártelos para que pueda llegar a más personas. La diabetes, si bien es cierto, es una condición que ha ido en aumento en nuestro país y en República Dominicana y en todo el mundo. En todo el mundo se habla de que 463 millones de personas adultas tienen diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. Y esto está aumentando exponencialmente. Se espera que para el 2045, según las estimaciones de la Federación Internacional de la Diabetes, aumentará a 700 millones. Si bien es cierto, la mayoría, el 85% de las personas, es diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una condición en la que se elevan las glicemias, los niveles de azúcar en sangre, y que esta realmente puede ser por una deficiencia en la función de una hormona que es la insulina. La insulina es esa hormona que se encarga de llevar este azúcar de la sangre hacia los tejidos y por lo tanto, si este transportador no existe, va a provocar un sinnúmero de situaciones como si fuera daños en la vista, en el corazón, en el riñón, en toda la economía, en todos los lugares donde hay sangre, esta azúcar aumentada o esta glicemia aumentada es tóxica porque es a través del tiempo, entonces va a dañar muchas de nuestras estructuras. Por eso es importante que escuchemos qué es esto y los mitos relacionados de esta condición. Si bien es cierto, la diabetes tipo 1, para continuar un poco sobre esta clasificación, la diabetes tipo 1, la diferencia es que generalmente es un daño genético dentro de las células que producen esta insulina, que es las células betas del páncreas. Las personas con diabetes tipo 1 no necesariamente son niños, pero en la mayoría de los casos sí, pero podemos tener diabetes tipo 1 también en personas de edad, aunque es mucho menos que en la diabetes tipo 2, pero si bien es cierto, se conocen más de 1.1 millones de niños con diabetes tipo 1 y el tratamiento en este tipo de diabetes es definitivamente la insulina. El diagnóstico se hace muy temprano y si bien es cierto, tiene síntomas muy floridos porque definitivamente afecta a toda la economía de forma generalmente abrupta. En República Dominicana se hizo un estudio en el 2017 identificando que 13.45% de la población dominicana tiene diabetes y de ese porcentaje 2% no sabía su diagnóstico. Por lo tanto, eran personas que van a terminar con estas complicaciones a futuro. Entonces, la diabetes es una condición prevenible, que hay muchos mitos en torno a este diagnóstico, a esta condición. Entonces, la idea de este programa es precisamente pues llevar educación, ayudar a identificar las personas de alto riesgo y que esto definitivamente pueda ser una estrategia más para combatir estas cifras que cada día, cada vez más están en aumento. Es importante identificar a tiempo la diabetes. En las etapas iniciales, que son donde las glicemias alcanzan ciertos valores de prediabetes, en esa etapa realmente la condición puede ser prevenible, tratable y en la mayoría de los casos, si hacemos esta prevención a tiempo, pues podemos echarnos hacia atrás en el avance o en el progreso hacia una diabetes. Una vez tiene el diagnóstico,
pues no es como algunas personas creen que la diabetes se cura, la diabetes no se cura. Sí hay tratamientos, sobre todo en las personas que tienen obesidad, obesidad mórbida, que se someten a unas cirugías correctivas de una cirugía bariátrica o un balón gástrico. Estas personas se ha demostrado que pueden retardar o retrasar la diabetes, pueden reducir los medicamentos y algunos pues dejan de utilizar los medicamentos y pudiéramos decir que hay una cura. Sin embargo, a través del tiempo pudiera tener una remisión a los 10 años. Por lo tanto, pero realmente es un descanso y nunca sería igual que cuando empezó en tratamiento. Entonces es importante que sepamos que la diabetes no se cura, no es un diagnóstico de muerte, pero sí es importante que aquellas personas que ya tienen el diagnóstico sepan que deben tenerla en control. Una diabetes descontrolada es la primera causa de ceguera en el mundo. Es la primera causa de amputaciones no traumáticas, es decir, amputaciones en el que ese paciente no no hubo un accidente automovilístico o no tuvo una caída y que luego se fue complicando. Es la causa número 1 de amputaciones no traumáticas y lo que nosotros vemos en las clínicas de pie diabético es que estas personas son jóvenes. Son personas que están activos en su trabajo, que estuvieron activos y que todo empezó con una complicación, con una diabetes descontrolada, con que no sentían nada en los pies y que eso comenzó con una heridita y que no se cuidaron y por ahí la historia termina entonces en unas amputaciones. La diabetes no controlada puede duplicar o cuadruplicar la incidencia de eventos cardíacos, coronarios y accidentes cardiovasculares. Una persona que está en descontrol tiene una mayor predisposición a tener condiciones de este tipo. Recordemos que las muertes cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país y también en el mundo. Por lo tanto, una diabetes descontrolada puede duplicar o cuadruplicar esta frecuencia o esta incidencia. Recordemos diabetes descontrolada. Entonces, vale la pena hacer una intervención oportuna, temprana, ir a sus seguimientos, hacerse sus chequeos para asegurar de que estas complicaciones no progresen. La diabetes es las personas que están con diabetes descontrolada, el 60-70% puede tener una neuropatía. ¿Qué significa eso? La diabetes descontrolada va a afectar todo el cuerpo y una de las cosas que va a afectar son las terminaciones nerviosas de todo nuestro cuerpo tiene terminaciones nerviosas, lo que sentimos, la posición en la que estamos parados, sentados, mucho tiempo. Cuando nosotros estamos mucho tiempo parados, pues hay un mecanismo de defensa en el que me duele un lado, me pesa el otro, el punto de apoyo tengo que cambiarlo. En diabetes, como afecta a estas terminaciones nerviosas, sencillamente no va a sentir ese dolor o esa molestia. Por lo tanto, eso puede ser la antesala a una futura problema neuropático, una futura herida, a una futura amputación. Pasa muchísimo en las consultas que nosotros le pedimos a los pacientes, quítese el zapato para revisar el pie, asegurarnos que no haya honguitos, de que no haya heridas, que no haya resequedades muy profusas, para darle la recomendación del cuidado del pie. Y nos sorprendemos que encontramos tapitas, agujas, monedas de peso, algún artefacto, aretes, y la persona con diabetes descontrolada y con este daño neuropático no lo sintió y eso estaba ahí provocando una herida. Entonces, esta herida con el futuro se va infectando, la piel, las partes terminales de las extremidades inferiores de los pies generalmente. En diabetes descontroladas, una de las afecciones también puede ser lo que nosotros conocemos como el sistema autonómico, donde va a resecar mucho la piel, las glándulas sebáceas y vemos como esa descamación siempre en los pies y en las piernas. Entonces, esa resequedad también puede hacer grietas, puede ser un medio de cultivo para hongos y por ahí se van y se juntan estos factores y pueden provocar daños en los pies. Entonces, a cuidarnos mucho porque definitivamente todo esto ocurre en personas con diabetes descontrolada y muchas veces es personas que tienen diabetes y que no quieren aceptar el diagnóstico, no quieren utilizar tratamientos y definitivamente la
el tratamiento oportuno a tiempo es la clave para evitar todas estas condiciones. ¿Es acaso diabetes un signo o un diagnóstico de muerte? No. Las personas con diabetes pueden vivir sin ningún problema si su diabetes está en control. Cuando hablamos de control, no es solamente que las glicemias estén estables, también es que su presión arterial esté estable, que su perfil de lípidos o grasa en sangre, pudiéramos decir, esté siempre dentro de los controles necesarios y que nosotros estemos constantemente visitando a nuestros especialistas. Un mínimo de cada 3 meses haciendo estos chequeos de rutina para asegurarnos que todo esté bien. Hay algunas especialidades que en diabetes pueden hacerse con un periodo de tiempo más largo, por ejemplo, oftalmología. Deben ir al doctor de la vista una vez al año. Una vez al año podemos ir al neurólogo, si no hay ninguna eventualidad, al nefrólogo, el doctor del sistema nervioso, el doctor del riñón. Pues ellos pueden hacer citas anuales si no hay problema. Si hay alguna eventualidad, pues estarán citándolos pues con una frecuencia más estrecha. Entonces vamos a responder algunas de las preguntas que nos ha llegado relacionadas a estos mitos en diabetes. Y la primera que nos ha llegado es, doctora, a mí se me subió la glicemia una vez, pero fue por un jugo que me tomé unas noches antes de esa prueba. ¿Qué significa esto? Nosotros siempre en el diagnóstico de diabetes debemos repetir las pruebas. Hacemos 2 pruebas consecutivas y sí es cierto que tenemos que indicar una dieta no tan alta en azúcares para determinarlo, pero hay valores que definitivamente entran en rango de diabetes. Por eso, si es el caso y tuviste una glicemia alterada y hay algún factor importante en tu familia, por ejemplo, que uno de tus padres tuvo diabetes, que tuviste diabetes en un embarazo, que tuviste algún hermano familiar directo con diabetes, entonces es importante que hagamos una segunda prueba. Dentro de las pruebas de la diabetes tenemos varias opciones aún en nuestro medio. Hacemos una glicemia en ayunas. Si esta glicemia en ayunas está por debajo de 126, decimos, bueno, no es diabetes, pero si está entre 100 y 126, pudiera ser una prediabetes. Siempre podemos avanzar y progresar a una segunda prueba, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es una prueba que le corre mucho porque da un juguito que es extremadamente dulce, pero es una forma de guiarnos en el diagnóstico de la diabetes. Esta persona que tenemos sospecha, pues le hacemos la glicemia inicial, le damos el juguito. Este juguito tiene bastante azúcar, son 75 gramos de glucosa anhidra, que es una característica de esta glucosa donde se va a absorber rápido. Hacemos una glicemia a 1 hora. Si esta glicemia está por debajo de 180, estamos bien, pero si está por encima de 180 ya se confirma el diagnóstico de diabetes. La hacemos también a las 2 horas de haberle dado el juguito y si este juguito o esta glucosa anhidra está entre 140 y 200, si está entre 140 y 200 es prediabetes. Si está por encima de 200 es diabetes sin ninguna duda. Pero también podemos identificar una persona con alguno de estos factores de riesgo en cualquier momento que tenga una glicemia mayor de 200, tiene el diagnóstico de diabetes. Nosotros confirmamos estas pruebas, hacemos una prueba de inicio y otra prueba confirmatoria. Otra prueba confirmatoria en nuestro medio que podemos utilizar es la hemoglobina glicosilada, que es la cantidad de azúcar que se pega en las proteínas, en este caso en la hemoglobina, que es una proteína que está en nuestra sangre. Realmente la hemoglobina glicosilada tiene ciertas características. Debe hacerse en un laboratorio que esté estandarizado con ciertas guías internacionales. También tenemos que tomar en cuenta algunos otros factores, que no haya anemia, porque si se pega la hemoglobina y la hemoglobina está en la sangre y hay anemia, pues entonces no es un factor fiel. En República Dominicana tenemos muchos trastornos hemáticos, por lo que esta prueba la utilizamos, pero la utilizamos más para el control, asegurarnos el control de que el paciente ya con el diagnóstico esté controlado. Podemos utilizarla como diagnóstico siempre y cuando cumpla estos estándares. Esa es la primera pregunta que espero que estemos un poco más claros. Una pregunta muy común que nos hacen en la consulta es,
Mi diabetes emocional, doctora, yo no tengo diabetes, yo no uso nada porque eso fue emocional. Cuando yo me emociono o cuando lloro o cuando fue un familiar que pasó por una situación muy mala, yo estaba en mucho estrés, se me subió la glicemia, pero fue solo en ese momento. Yo no uso nada, lo usé como por 3 días, lo dejé porque me sentía bien y me olvidé. Esto es muy común y es muy grave porque la diabetes emocional no existe. No existe, mis amados. Cuando hay una persona que en algún momento tuvo un estrés importante, si bien es cierto en el estrés, la respuesta de nuestro cuerpo conjuga hormonas, conjuga procesos internos que pudieran elevar la glicemia, pero siempre en una persona con la predisposición o con el diagnóstico de diabetes. Si yo, por ejemplo, que no tengo diabetes, me emociono o me sucede algo, pues mi cuerpo va a estar preparado para manejar esos niveles de estrés, de hormonas que se elevan, de glicemias que probablemente puedan jugar un papel en un momento, pero no existe la diabetes emocional. Si usted en una condición como esta se sintió mal, algo le sucedió, probablemente fue al médico, fue a algún familiar que le hizo una prueba de glicemia, ay, la glicemia está alta. Eso fue por la emoción, eso fue por el estrés, eso fue por la situación. Muy probable que sí tiene diabetes y que eso fue un desencadenante, un detonante. No confundamos eso. No existe la diabetes emocional. Si ese fue su caso, hágase su chequeo, hágase evaluar para asegurarnos que todo esté en control y tome su medicamento que el especialista o el facultativo le indique, porque este tipo de diabetes no está dentro de la clasificación de diabetes. ¿Usted es diabético o no? ¿Tiene diabetes o no? Entonces hablemos de una pregunta muy común también. Tengo diabetes, pero no tengo recursos para comer bien. Esa dieta es cara, doctora. Yo de verdad que no puedo estar comprando eso. Y lo cierto es, mis amados, que en la dieta de las personas con diabetes hay muchos mitos. Las personas con diabetes no tienen una dieta particular. Pueden comer bien como una persona que quiere vivir mucho tiempo. Y si bien es cierto, no es una dieta especial, unos productos especiales como jugos light para personas con diabetes o una carne particular en filete porque no puede tener grasa. No, si bien es cierto, pollo, si bien es cierto, cualquier tipo de res, cualquier tipo de pescado, cualquier tipo de estos alimentos entra. Y yo siempre he dicho, nuestro país tiene una riqueza y es que nosotros conseguimos las verduras, los vegetales y las frutas en todos los lugares. En todos los lugares a buen precio. Dentro de las verduras y vegetales, usted póngale lechuga, tomate, repollo, cualquier tipo de verdura entra en esto y de verdad que comer saludable es más económico. Más nos cuesta después comprar medicamentos porque la diabetes se descompensó y ahora tengo que agregar medicamento para esto, para esto, para esto, para esto. Además, cuando nosotros tenemos dietas restrictivas se come menos, ¿cierto? Por lo tanto, no es más costoso. Entonces, tomemos en cuenta eso y quitemos eso de nuestra mente. No, porque a mí me pusieron salmón. No, usted puede comer sardinas, usted puede comer bacalao, puede comer, bueno, usted me dirá, el bacalao tiene su precio. Realmente hay otras opciones de pescado que no necesariamente son costosas y además pollo entra bien. ¿Qué nosotros recomendamos en pollo, en cualquier tipo de carne que escojan? No darle color a la carne con azúcar y no utilizar ningún condimento artificial. Esto parece una canción porque lo digo siempre cada vez que tengo la oportunidad de estar compartiendo, así como estamos ahora compartiendo con ustedes, porque hay mucha confusión y nosotros le damos muchos sazones de forma intencional a los alimentos y esto no es adecuado ni para las personas con diabetes ni para ninguna otra persona que quiera vivir mucho tiempo. Entonces, escuchemos otra duda que nos llega, otra pregunta relacionadas a estos mitos en diabetes. Yo tengo diabetes, pero cuando hago desarreglos me tomo 2 pastillas. Y esto es muy complicado, mis amados. ¿Por qué? Porque los medicamentos tienen una prescripción por día, primero. Segundo,
muchos de estos medicamentos pueden tener un segundo componente que no sea adecuado a aumentar las dosis. Yo no puedo, parte del control de la diabetes no es tener unas glicemias altas en un ratito, bajas en otro. Yo tengo que mantener un equilibrio. Por lo tanto, la disciplina, el dominio en diabetes es importante. Si nosotros un día hicimos un desajuste, bueno, es un cumpleaños, y utilizas insulina y sabes o te han explicado el conteo de hidratos de carbono, donde tú puedes ajustar un poco de hidratos de carbono y calcular ese excedente con insulina, sobre todo en las personas con diabetes tipo 1, esto es válido. De hecho, hay aplicaciones móviles que hoy en día permiten ayudar a aproximar, a calcular esta cantidad. En diabetes tipo 1 eso es posible, pero en diabetes tipo 2 hay que tener mucho cuidado porque pudiéramos estar aumentando la dosis fuera de la dosis permitida por día. Puedo provocar hipoglucemias importantes que probablemente no sean, que las personas la tengan como desapercibidas. Y si bien es cierto, esto es un verdaderísimo problema. Una de las otras preguntas sería, bueno, doctora, yo no voy a colocarme la insulina porque yo tengo una amiga que se puso insulina y al poco tiempo le amputaron, le dio un infarto y probablemente terminó mal. Y lo cierto es que alrededor de la insulina hay muchos mitos. La insulina no mata. No porque se le digan a usted que debe colocarse insulina significa que su diabetes está peor. En la historia natural de la diabetes, nosotros nos damos cuenta que el páncreas va a dejar de producir esa poquita insulina que nos queda en diabetes, sobre todo en las personas con diabetes. Va a llegar un momento que una persona con diabetes tipo 2 sobre todo, porque en tipo 1 comienza con insulina inmediatamente. En tipo 2, como esta es una pérdida progresiva, se da la oportunidad de, si fuera el caso, si aplica, si están más o menos en control, pues se agregan tabletas y se van progresando hacia la toma, hacia el uso de insulina. Llegará un momento en que en algunos casos hay que utilizarlos y eso no significa que se va a morir, no significa que su diabetes empeoró, sencillamente es que progresó esa pérdida de insulina normal, su insulina fisiológica, y que hay que colocar insulina exógena o insulina comercial para poder cumplir con sus glicemias estén en control. Entonces, hoy en día hay muchas opciones de insulina donde nosotros podemos tener insulinas que duelen menos, insulinas que tienen agujas especiales, que tienen dispositivos cómodos para viajar, para transportarse de una ciudad a otra, para ir a una casa, que nos permiten probablemente extender el periodo en lo que tengo que pincharme, de que, bueno, si yo tengo que utilizar insulina en la mañana y en la noche, ahora hay insulinas modernas en las que te puedes colocar una sola vez al día y probablemente utilizar ese mismo antidiabético o una combinación con otras terapias tomadas junto con insulina. Entonces, hay de todo en nuestro país, en nuestro medio, y que definitivamente van a asegurar de que la persona con diabetes esté en control. La insulina no mata, la insulina no deja ciego ni ciega. La insulina no nos va a provocar infartos, todo lo contrario, una diabetes descontrolada sí. ¿Qué pasa en el uso de insulina cuando las glicemias están muy elevadas y nosotros colocamos insulina por primera vez? Sí pueden pasar dos cosas. Hay una parte de nuestro ojo que se llama cristalino. Cuando la glicemia entra de forma rápida o se mejora de forma rápida, esta parte puede llenarse de líquido y nos va a poner a ver borrosos por un tiempo, y eso no significa que me estoy quedando ciego, sino que sencillamente esa hidratación es producto de que la glicemia está llegando a sus lugares y que eventualmente en un periodo de más o menos unos días, una semana, ya la vista estará bien.
Todo lo contrario, cuando la diabetes está descontrolada, estamos con problemas visuales precisamente por esa deficiencia. Entonces, tomen en cuenta que no hay ninguna relación del uso de insulina con ceguera. Todo lo contrario, el no usarlo va a complicar la diabetes y va a complicar, y eso sí puede ser un problema en diabetes descontrolada. La otra situación que puede suceder es cuando esa entrada abrupta del azúcar, de la sangre, que estaba en la sangre ahí intoxicando todo y que pasa de repente a los nervios, me puede dar una neuropatía insulínica, que es como esa sensación de picazón, ardor, calambres en las extremidades inferiores sobre todo. Generalmente nosotros le pasamos alguna solución endovenosa a la persona, le colocamos algunos multivitamínicos y esto va a ceder con el tiempo, o sea, días, una semana, probablemente horas, depende mucho de cada paciente, de cada sensación, y si bien es cierto, esto es momentáneo y no tiene ningún efecto adverso futuro. Es sencillamente como la lógica de la entrada de la insulina y el azúcar a los sitios donde realmente debería estar. Hay muchas personas que tienen una confusión y esta es una de las siguientes preguntas. La insulina me da cáncer. Yo escuché por ahí, leí que la insulina da cáncer. Y si bien es cierto, mis hermanos, no hay ninguna relación directa de uso de insulina y cáncer. Hay una insulina que se demostró que en algunos animales podía provocar algunas reacciones en animales que ya tenían un antecedente genético, pero si bien es cierto, no hay ninguna relación en humanos de que el uso de insulina provoque cáncer, por lo que, igual que las demás anteriores relacionadas a la insulina, no hay ningún inconveniente. Otra de las preguntas que nos llegan relacionadas a la insulina es, ¿la insulina es solo para personas con diabetes tipo 1? Y lo cierto es que no, como ya hemos visto, hay un momento en que las personas con diabetes tipo 2 también van a tener que utilizarla en algún momento. Yo espero que todo esto haya sido oportuno para aclarar dudas, aclarar preguntas. Nos pueden escribir, deja tus comentarios. Recuerda que este programa de salud integral, si lo estás viendo a través de YouTube, dale a compartir, dale me gusta, dale un clic a la campanita para que puedas recibir más contenido y estemos esperando también la segunda parte de este programa sobre diabetes, los mitos y las realidades relacionadas. Que el Señor les bendiga y ha sido todo un placer. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.